Esta noche, de alguna forma, vamos a poner a prueba a la Biblia, pero desde el punto de vista de la ciencia. Así que vamos a tener una noche especial para hoy día y aprovechar de mandarle un saludo a todos los amigos de México que nos están viendo en directo, porque el huracán Patricia está entrando hoy día y se dirige con rumbo a Monterrey, donde está mi hermano. Así que fuerza a todos los amigos de México, que por cierto son cientos de miles los que nos ven desde ese bello país, pues. Exacto. A todos quienes nos están viendo en tierras aztecas, les dedicamos este programa con mucho cariño. Vamos a nuestra nota introductoria. Ya lo dije al comienzo, la fe versus la ciencia. La Biblia al banquillo, hoy en Mentiras Verdaderas. Ciencia y religión son dos de las grandes corrientes que desde su creación se han enfrentado para explicar los fenómenos sociales y naturales. Interrogantes como los orígenes del universo, la vida y el hombre pueden plantearse desde la religión y de la ciencia, al igual que al momento de determinar si existe Dios. Especialmente desde la Ilustración, ha habido una relación amarga entre ciencia y religión, donde la ciencia, creo yo, ha explicado cada vez más al mundo y las personas religiosas se han sentido cada vez más amenazadas. El núcleo de la amenaza para los creyentes es que la ciencia descarte tanto a Dios que Dios acabe por no existir. ¿Ha librado la Iglesia una constante batalla en contra de los científicos? ¿O será que las cosas han cambiado? Mientras que la religión se basa en conocimiento revelado, recibido directamente de la divinidad por medios que no pueden expresarse a través de la razón, la ciencia produce conocimiento sobre la naturaleza y para ello se basa en la observación, la experimentación, la discusión y el razonamiento lógico. ¿Son compatibles entre sí? ¿O sus explicaciones sobre la creación distan diametralmente sin posibilidad de encontrarse? Hoy en Mentiras Verdaderas develamos los enfrentamientos históricos de ambas corrientes y conocemos junto a Dr. File cómo la ciencia pone a prueba la Biblia. Nota introductoria para este tema polémico, para este tema muy interesante y con nuestras redes sociales abiertas. Hashtag DrFileMB, @Mentiras la red. Desde ya puedes participar con nosotros porque estamos completamente en vivo y en directo. Cristian. Vamos a partir con una pregunta fundamental. ¿Existió realmente el Jesús de la Biblia? ¿Cuál es la imagen de ese Jesús? Tú la puedes contar perfectamente porque todo el mundo la sabe. El ejercicio que estaríamos haciendo a esta hora de la noche sería confrontar en un versus, en un cara a cara, entre el Dios de la Biblia y el Cristo, el Jesús histórico. Sí, eso es lo que vamos a hacer. ¿Qué dice la Biblia? Me gustaría partir por ahí, antes de darte mi propia visión, ¿no? La Biblia dice, bueno, lo que todo el mundo en su gran mayoría sabe, el mundo católico sabe, que Jesús nació de una virgen, que hizo milagros, que fue el Hijo de Dios y después que se transformó en Dios, que murió en la cruz y que resucitó y que después subió a los cielos. Eso es a grandes rasgos la imagen del Jesús de la Biblia, que uno tiene que decir, se construyó particularmente en el concilio de Nicea del año 325, convocado por Constantino. Ahí se construye esta imagen del Jesús bíblico, el Jesús de los 4 evangelios, y que, bueno, que ha atravesado prácticamente 2000 años de cristiandad. Pero hoy día nosotros vamos a poner a prueba, porque incluso en la Biblia está escrito que tenía que ser así para los creyentes, porque en Daniel, en un pasaje de Daniel, Daniel señala que al final de los tiempos, al final de los tiempos, la ciencia va a avanzar mucho. Y son estos tiempos los que la ciencia va a poner a prueba. Por lo tanto, uno tiene que decir algunas cosas hoy con todos los datos científicos que uno tiene, porque la imagen del Jesús bíblico está fundamentado en los 4 evangelios y en la Biblia, y se acabó. A grandes rasgos. Y era lo que tú me preguntabas. Yo estudié en colegio de cura y es básicamente lo que cualquier persona que haya tenido esa instrucción o no en un país como el nuestro entiende que fue Cristo. Ese Cristo que nace en Belén, en una
en una pequeña, ¿cómo la llamaríamos? En un establo. En un pequeño establo rodeado de animales, sumamente pobre, que desde niño se convierte en un imán de persuasión para quienes lo rodean, hasta que se convierte en un gran líder espiritual. Un gran líder espiritual y que comienza a ser seguido principalmente por los llamados apóstoles, los que posteriormente dan vida a este cuerpo literario que es el gran libro, la Biblia. Y que todos pueden de alguna forma imaginárselo en la película de Franco Sefirelli que se exhibe hasta el día de hoy. Pues bien, hoy día la ciencia tiene que decir algunas cosas, querido Ignacio, con los últimos descubrimientos. Pues bien, lo primero que uno tiene que decir es que hoy hay alrededor de 80 evangelios sobre Jesús que se han descubierto. 80 evangelios. Que están fuera de la Biblia. Que están fuera de la Biblia, contando los de la Biblia y contando todo lo que hay hoy día escrito sobre Jesús, hay 80. Y según las últimas informaciones, pronto se van a publicar 2 más. Es decir, van a haber 82 evangelios sobre Jesús. Obviamente muchos son falsos, muchos son alterados por el tiempo, pero hay muchos que son bastante ciertos y legítimos, muchos como evangelios gnósticos y otros tantos. Ahora, de esos evangelios y de las fuentes históricas que hay sobre Jesús, uno tiene que decir que solamente hay 4 fuentes, digamos, en realidad son 3 fuentes críticamente históricas sobre el Jesús que todos conocemos. Una son las cartas de Pablo, las otras es el libro 18 de Flavio Josefo y la historia 15 y 44 de los Anales de Tácito. Esas 3 fuentes, que son 3 fuentes, 3 autores, son los únicos pasajes críticamente históricos. Los evangelios, en cambio, también tienen mucho de leyenda. Por lo tanto, sobre la base histórica y a la pregunta, ¿existió realmente el Jesús de la Biblia? Uno tiene que decir hoy día lo que realmente uno puede sacar como gran síntesis de Jesús. Lo primero, Jesús nació de una mujer en Israel. Eso es así, según lo que nosotros podemos decir hoy en día. Según la Biblia y según la historia. Según la historia sobre todo, ¿ya? Porque no se sabe en realidad históricamente si nació en Belén o si nació en Galilea, cerca de donde está hoy día Nazaret, porque en aquel tiempo no hay ninguna referencia, por ejemplo, en Flavio Josefo, a la ciudad de Nazaret. No existía, pero no se tiene a ciencia cierta, no se sabe si nació en Belén o nació en Galilea. Después, lo que se está muy seguro es que no nació ni un 24 ni un 25 de diciembre. ¿Pero cómo? Es así, se acabó el punto. Históricamente, Jesús no nació el 24 de diciembre. No se sabe cuándo nació, porque su fecha de nacimiento la impuso el imperio de Constantino. Es posible que haya nacido en verano, el 21 de agosto del -4. Así que estamos desintonizados completamente. Lo otro, lo que uno sabe de este Jesús, de la imagen verdadera, la histórica, no la de los creyentes, es que fue un artesano en madera y en piedra de Galilea. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que fue un carpintero, pero también uno tiene que decir que fue esto, un artesano en piedra y en madera, de Galilea, y en consecuencia hablaba arameo. Esa era su lengua materna, y al ser comerciante de piedra y de madera, también manejaba y dominaba el griego y el latín, porque tenía que negociar. Eso es así. También no dejó Jesús ningún escrito. Se acabó el punto. No hay hay dichos que se perdieron de Jesús, pero Jesús no dejó nada escrito. Lo que también se sabe de Jesús es que fue un filósofo y que dejó discípulos
y que tuvo un gran maestro que se llamó Juan el Bautista. En este sentido, también uno puede sostener históricamente que Jesús estuvo con los esenios, pero nunca, al parecer, él tenía un rasgo mucho más de un rabino de Galilea que de un propiamente tal de un maestro esenio. Pero es posible que haya estudiado con los esenios efectivamente. Era un primogénito que tomó un voto político religioso, por lo tanto era un nazir. ¿Tuvo hermanos? Tuvo, de lo que se cuentan, al menos tuvo 4 hermanos hombres. ¿Según lo que cuenta la historia? La historia. 4 hermanos hombres y una mujer. Y al parecer habría tenido 3 hermanos más. Habrían sido unos 7 u 8 hermanos. ¿Qué dice en contraparte la Biblia en torno a los posibles hermanos de Jesús? No hay muchas más referencias sobre los hermanos, pero sí, en este sentido, lo histórico al ser un nazir es que su aspecto físico, como lo hemos dicho más de alguna vez, tenía el cabello largo. Jesús tampoco nunca se declaró Mesías, sino que aceptó los títulos que se le ponían a él, pero nunca aceptó ser el Mesías de los judíos. Fue crucificado y condenado a mors agravata por el Imperio Romano, es decir, los verdaderos responsables de la muerte de Jesús fue el Imperio Romano, sobre todo el Imperio Romano. Y en este sentido uno puede decir que constituyó un líder también armado contra el Imperio Romano y por eso lo crucificaron. O sea, ¿ya? Jesús tenía dominio y manejo de las armas. Bueno, así es pues. Al menos tenían, tú sabes que muchos tenían cuchillos. Pedro, recuerda que cuando van a capturar a Jesús al Monte de los Olivos, va una cohorte romana. La cohorte romana son 600 hombres, pues. ¿Por qué se manda una cohorte romana? O hayan sido 100 o 200 o 300. Las cohortes romanas de la época eran 600 hombres armados. Eso era una cohorte. Entonces, ¿por qué se mandan 600 hombres supuestamente? Claro, esos son datos referenciales, pero lo cierto es que aparentemente juntó 30.000 hombres para hacer una revuelta contra el Imperio Romano y por eso se crucificó a Jesús. Ahora, detalle fundamental para esta visión de lo que queda, de lo que es cierto para nosotros. Jesús no murió en la cruz. Así es. Es decir, Él sobrevivió a la crucifixión. Así está escrito. O sea, no es que muere y resucita al tercer día. No. La historia indica que Jesús no muere en la cruz. No muere en la cruz. Ni siquiera agoniza. O sea, queda gravemente herido. Queda gravemente herido, pero Él no sobrevive a la crucifixión. La crucifixión siempre hay que recordar que era una muerte larga. Y a Jesús lo sacaron inmediatamente y lo depositaron en una cueva. Según la historia, ¿cuál era más o menos el tránsito de esa agonía, de la muerte en la cruz? ¿Cuánto podía llegar a sobrevivir una persona? Más de un mes a veces, Ignacio. ¿Más de un mes? Sí. La crucifixión a veces la crucifixión se utilizó por mucho tiempo, muchas civilizaciones, y era más bien un escarmiento para el pueblo. Entonces quedaba el crucificado semivivo durante semanas para que el pueblo entendiera que lo que hizo la persona no había que hacerlo. O sea, se le brindaba al pueblo un espectáculo macabro. Así es, pues. Eso era la crucifixión. Y a Jesús se le sacó inmediatamente. Sea lo que sea. Históricamente, para esta revisión y para poner a prueba lo que estamos haciendo, Jesús sobrevivió a la crucifixión. Y después, bueno, aparece vivo en varias partes. Cuando aparece vivo, es muy importante esto, porque Jesús fue un filósofo que uno no puede negar, aunque hoy día hay posiciones que niegan la existencia de Jesús. Hay autores británicos y rusos que dicen que Jesús nunca existió en realidad. Uno no puede sostener eso porque es inverosímil.
Sostener que no existió es un tremendo problema. Pruébame que no existió cuando hay muchísimas fuentes, aunque hay solamente algunas históricas críticas, como las señalé, pero hay mucha enseñanza de Jesús. Y en este sentido, después de que digamos, sobrevive la crucifixión, otro dato muy relevante es que Jesús influyó en un movimiento que se formó con el tiempo posterior, pero fueron los gnósticos. Por lo tanto, fue un maestro para los posteriores gnósticos, de donde van a surgir los evangelios gnósticos que hoy día se descubrieron en Nag Hammadi en 1945. Eso al parecer fue así. El epílogo de la vida de Jesús es que tomó rumbo noreste. Se le ve por última vez en Galilea, y después de eso, según la historia que nosotros tenemos, toma rumbo oriente. Pero esa es parte de otra historia, lo que ocurrió después. Por lo tanto, uno tiene que decir, para partir, queridos amigos, mi querido Ignacio, que en realidad el Jesús de la Biblia, el Jesús que tú me lo narraste hace unos minutos atrás, ese Jesús nunca pisó la tierra. Ese Jesús es un gran invento de una literatura religiosa, pero que nunca pisó la tierra. ¿Es Jesús el único que nació de una virgen? Es una pregunta que va a lugar a esta hora de la noche. Por supuesto que sí. Lo señalábamos recién, la imagen del Jesús de la Biblia, fundamentado solamente en estos 4 evangelios, no resiste el examen científico hoy en día. Y ojo, afortunadamente hoy todos los mayores expertos y eruditos bíblicos y estudiosos de las antiguas escrituras, todos están de acuerdo en lo que estamos sosteniendo en términos de que la Biblia no es un texto histórico. La Biblia sobre todo es un texto de fe, de enseñanza, de sabiduría. Visto desde la historia es un texto impreciso. Impreciso. La Biblia en realidad es una literatura astroteológica precristiana, o sea, con bases precristianas y prejudías. La Biblia se comenzó a escribir por los escribas de Levi en torno del 600 a.C. Ahí comenzó a escribirse, y sobre fuentes anteriores al 600 a.C. Por lo tanto, si uno dice y ve lo que solamente está en la Biblia en ese sentido es una muy buena propaganda para conformar una religión. ¿Tiene sabiduría? Muchísima. ¿Es fuente de fe? Muchísima. Pero más o menos tiene un 20% de datos históricos, referencias históricas, y un 80% de referencias literarias, astroteológicas, precristianas y prejudías. Es así de simple la ciencia, afortunadamente. Y respecto de si Jesús fue el único que nació de una virgen, porque es como una imagen idílica, la anunciación del Señor, ¿no, verdad? Se le presenta un ángel a la Virgen María y aparece, y queda encinta, sin pecado concebido. Y ahí uno también tiene que, afortunadamente hoy día uno puede tener mucha ciencia. Este tema es bien interesante y es polémico a la vez, ¿no? Porque ¿qué dice la historia en torno a la fecundación de María? ¿Quién fue el padre de Jesús? Bueno, lo que uno puede decir, querido Ignacio, es lo siguiente. Más allá de la figura de un José como un padre que acompaña, pero que no es, ¿cómo podríamos? No es el padre carnal. Exacto. Así según lo que nos ha explicado siempre la Biblia. Mira, sobre este pasaje, y sabiendo que la Biblia es un texto que tomó muchas inspiraciones de otros lados,
para formar esta imagen de un Jesús que, como lo dije, ese Jesús es un Jesús de la fe, es un Jesús que no se cuestiona por los creyentes, ni se interroga. Ellos simplemente tienen que creer el dogma, pero uno es, en ese sentido, es otra cosa, es un filósofo, investigador, científico, por lo tanto tiene que decir lo que nos corresponde, pues. Y respecto de esto de de la anunciación y de la figura de Jesús, la primera referencia y la más antigua es Krishna. El profeta Krishna, que da origen a la religión Veda y a la India, fue el primero, si uno lee, y todos lo pueden leer, que nació de la Virgen de Baki. La Virgen de Baki fue también, los dioses, los devas, anunciaron que iba a quedar encinta y quedó encinta sin pecado concebido. Fue perseguido también Krishna por su tío el rey Kansa, el enemigo. Se tuvo que esconder. En un principio fue un guerrero, Krishna, y después un gran filósofo, lo mismo que el Jesús histórico. Y finalmente, en términos muy generales, Krishna muere por las flechas también de los arqueros del rey Kansa. Es decir, está el mismo arquetipo. El arquetipo más importante de la figura de Jesús, uno la tiene que encontrar y la encuentra en el profeta Krishna, que habría nacido en torno del 3102 a.C. en la India. Eso es así. Esta figura de Krishna influyó tanto, que no solamente influye en toda la literatura que crea la imagen de Jesús, sino que también uno puede encontrar, por ejemplo, en el dios Osiris de Egipto, referencias similares a la vida de Jesús. Es decir, el dios Osiris, el nacimiento del dios Osiris de Egipto, también presenta el arquetipo, ascendencia divina, título de primogénito, se le dice el Señor, es bautizado y después comienza, una proclamación sobrenatural. Aquí están los textos de Osiris, y cuando uno lee la vida de Osiris, querido Ignacio, es el mismo arquetipo de Krishna y también el arquetipo de Jesús. Así es, pues. Así es. Dr. Feil, ¿existieron efectivamente los gigantes bíblicos? En la Biblia hay dos grandes pasajes, Ignacio. Está el pasaje en el Génesis que en los tiempos de Noé existían también unos gigantes. Y después también incluso en la época de Moisés hay referencias a que aún habían gigantes. Pues bien, se les denominaba con otra forma. Nefilim. Nefilim o gigantes bíblicos. Así es. Entonces, mira, respecto de esto, la ciencia es bastante prudente, porque en realidad los datos arqueológicos y paleontológicos, las huellas que hoy día uno tiene, hay muy pocos descubrimientos de gigantes en la antigüedad. En realidad, mira, por la red social uno puede encontrar muchos gigantes. Aparecen unas imágenes de unas excavaciones con unos gigantes, pero inmensos. Bueno, son falsas, la gran mayoría. Científicamente, en el año recién 2013, en Roma, se encontró un esqueleto gigante por la investigadora arqueóloga Simona Minozzi de la Universidad de Pisa. Pues el gigante científicamente que se encontró en Roma, en la Roma del siglo III, era un gigante que medía 2,2 metros. Y claro, para la época donde el promedio de los romanos era de 1,67 metros, era un gigante. Ahí estamos viendo, esos son obviamente algunas imágenes que se han publicado porque todavía está en materia de exploración.
Ahí se ve la comparación de huesos. Así es tremendo eso. Por lo tanto, es un gigante para la época, pero ojo, medía 2 metros 2. Claro, menos que un basquetbolista de la NBA, digamos. Sí, y menos por ahí. Así es. O sea, un tipo sumamente alto, pero no en categoría de gigante. Así es. Incluso yo estuve con uno de los gigantes acá en uno de los hombres más altos del mundo, lo logré conocer, era un ruso que se llama Nikolai. ¿Cuánto medía Nikolai? Medía 2 metros 40. Wow. No sé si tendrán por ahí la foto. Ahí estamos con mi amigo, uno de los hombres más altos del mundo, 2 metros 40. Ahora, hoy día, los gigantes... Esto para entender la comparación, ¿no? Porque ahí Cristian se ve bajito y Cristian es súper alto. ¿Cuánto mide usted? 1,85. 1,85, wow. Y ahí está Nikolai, que es un ruso que mide 2 metros 40. Impresionante. Fíjate tú que los gigantes, hoy día hay alrededor de 3 millones de gigantes en la Tierra. Y estos, digamos, el gigantismo se estudia como una especie de inhibición en el crecimiento de la glándula pituitaria. Ajá. Entonces, cuando eso ocurre, cuando se inhibe el crecimiento, comienzan a crecer. Pues. Claro, se dispara. Efectivamente. Entonces, esos son los registros históricos que uno tiene que señalar. Ahora, hay un segundo caso científico que se descubrió recién el año pasado por unos arqueólogos rusos en todo el norte del Cáucaso, donde se encontró una bóveda con 4 gigantes de 2 metros 10 de 4.500 años de antigüedad. 4.500 años de antigüedad, y aquí lo estamos viendo, en el norte del Cáucaso. Se le llamó la cultura Novotitarovskaya. Así se llamó. Se le encontró, estos 2 gigantes eran 2 hombres y 2 mujeres muertos. Y están en periodo de estudio. A los hombres las cabezas se le encontraron en otras partes, o sea, fueron decapitados, no se sabe si después de muerto o antes de muerto. Pero son los gigantes de 2 metros 10 que tiene hoy día la ciencia. Con estos datos, la ciencia no puede asegurar de que los gigantes de la Biblia existieron. No lo puede asegurar. Ahora, existen otros datos que uno tiene que poner en la mesa. Por ejemplo, hay ciertas ruinas antiguas, como la ruina de Baalbek en el Líbano, que me gustaría poder observarla porque se han descubierto unos megalitos en estas ciudades antiguas como Baalbek en el Líbano, que uno se pregunta cómo los movían. Claro. Son unas piedras gigantescas que pesan miles de toneladas y que nadie se explica cómo las lograron poner en los lugares, al menos en aquel templo de Baalbek en el Líbano. Claro, hoy día uno ve como una inmobiliaria para una gigantesca torre que se convierte en una gran estructura que permite ir armando los cimientos y desarrollando la construcción de ese gran edificio. En aquella época no existía ninguna de esas tecnologías. Y sobre todo para mover los gigantescos bloques. Si lo importante aquí es ver, hay unos megalitos que nadie se explica cómo los movieron. Entonces uno puede sacar cierta ingeniería. Claro, y bueno, habrán nacido en aquel tiempo gigantes. Estamos hablando que Baalbek, su periodo más antiguo data del 2900 a.C. En el 2600 estaba en pleno funcionamiento. Y de ese tiempo datan unos bloques que son con dimensiones que hoy día nadie las podría mover. Por eso también, a pesar de que la ciencia no puede afirmar hoy la existencia de estos Nefilim o gigantes de la antigüedad, hay muchos datos que todavía se están estudiando y ponen entredicho. ¿Habrán sido esos movidos por gigantes? Porque son demasiado pesados como para moverlos tan fácilmente. Sin existencia de una grúa. Así es. Entonces, son los datos que uno tiene para poder ponerlos en la mesa. Sin embargo, como dije, los gigantes de la Biblia no se han encontrado mayores vestigios.
La Biblia, sobre todo, es literatura astroteológica con mucha fantasía y muy legendaria. Recordemos que la leyenda son narraciones que sobre la base de un aspecto histórico se exalta por la imaginación, ¿ya? Por lo tanto, hay mucha leyenda en la Biblia y así es. Doctor Feil, un tema que a mí desde chico me ha intrigado es el llamado desde la Biblia diluvio universal. ¿Qué dice la ciencia? ¿Qué dice la historia en torno a este hecho bíblico? Partamos por ahí. ¿Qué dice la Biblia para poder luego enfrentarlo con la documentación histórica? Bueno, la Biblia, si uno recuerda en el Génesis, los hombres se estaban portando mal, se multiplicaban mucho y Jehová les mandó un castigo por esta multiplicación y porque se estaban comportando mal. Les mandó el diluvio universal, ¿ya? Jehová, según la Biblia, vio que la maldad en la tierra era mucha, salvo un hombre que era Noé. Entonces, eso está narrado textualmente en la Biblia. Lo primero que uno tiene que decir desde el punto de vista de nosotros, histórico, que la fuente en la cual se inspiró la Biblia para hablar del diluvio universal, la tengo acá, querido Ignacio, y para que todos los amigos la conozcan en casa. Ahí está, señor director. Se llama la Epopeya de Gilgamesh. En la Epopeya de Gilgamesh está que es una epopeya de Mesopotamia prejudía. Está narrado precisamente que el rey de Uruk, que se llamaba Gilgamesh, buscaba la inmortalidad y que fue en busca de la inmortalidad en un momento dado y se encontró con Utanapishtim. Utanapishtim es el Noé babilónico, el Noé sumerio, en los cuales el genio bíblico posterior se inspiró para el relato de el diluvio. La epopeya de Gilgamesh, para que nadie se... es fantástica. Ha revolucionado el mundo del conocimiento porque desde cuando uno lo comienza a leer y se da cuenta que Utanapishtim, así se llamaba el Noé babilónico, le narra todo lo que aparece después posteriormente articulado de otra forma por el genio bíblico. A ver, pero ¿esto es una inspiración? ¿En criterios hoy occidentales de derechos autorales se trataría de un plagio? Sí, pues. Sería algo así. La inspiración ya está acá. Recordemos... O sea, esta era una historia ya contada. La Biblia la replica y la traduce de otra forma. Así es. Así es. Ahora, lo interesante es que, bueno, existió el diluvio en la pregunta. Ya sabemos que en la epopeya de Gilgamesh, que toco con mis manos, querido amigo, las traducciones originales, está el relato original del diluvio. Ahora, Utanapishtim, que era el Noé babilónico, fue hijo del rey de Churupak. Churupak era una ciudad de Sumeria antigua. Y pues bien, y narra, bueno, todo lo que le ocurrió. O sea, que en un momento dado ocurrió un diluvio. Eso es efectivo según lo que aparece en Gilgamesh, en la epopeya de Gilgamesh. Construye un arca. Construye, efectivamente, está el relato. Pero la pregunta, aquí está el mapa, y aquí nosotros podemos ver Uruk, Larsa, Eridu, Kitch. Pues bien, justo ahí está Churupak. Pues bien, la pregunta es, esta es la Sumeria antigua, estamos hablando del 3000 antes de Cristo. Científicamente ocurrió un diluvio en esa zona. Lo interesante es que los investigadores y arqueólogos se fueron a la ciudad de Churupak, Kitch y Ur. Recordemos que Ur es la ciudad original de Abraham. Y lo interesante es que en la ciudad de Churupak se encontraron vestigios y sedimentos que hablan de una gigantesca inundación en el año 2900 a.C. En ese siglo. De ahí hay una inundación en la ciudad de Churupak, precisamente de donde es Utanapishtim.
el Noé babilónico. Ahora, también se encontraron depósitos sedimentarios en 14 pozos de la ciudad de Ur y también en Kitch. Es decir, aparentemente en estas ciudades, en aquel 2900 a.C. aproximadamente, hubo una gigantesca inundación. Pero no un diluvio universal. Y ahí está el punto. Según los datos de la ciencia, no hay vestigios de un diluvio que haya afectado a todas las ciudades sumerias antiguas. No se puede descartar, pero lo que sí se sabe es esto, que en el 2900 hubo un diluvio, o sea, hubo una inundación gigantesca en Churupac, de a donde viene la epopeya de Gilgamesh. Fantástico. Entonces, eso es lo que hay. Obviamente, recordémoslo, cómo funciona la leyenda y la literatura del genio también que escribe. A partir de un dato, se exalta las cosas para enseñar lo que se quiere enseñar. Que la humanidad se portó mal, que se multiplicaba mucho, bueno, que lo único que hacía era multiplicarse prácticamente. Les mandaron un diluvio. Eso es lo que hay. Por lo tanto, si hubo una inundación, al menos en esta región de nuestro planeta, ocurrió en torno al 2900 y efectivamente en la ciudad de Churupac, que es donde sale todo el relato original del relato bíblico posterior. Queridos amigos, completamente en vivo y en directo cuando ya son las 23:44, como siempre y como todos los días, nuestro hashtag abierto hoy viernes, Dr. File MB, @mentiras la red, porque a esta hora de la noche seguimos enfrentando la fe con la ciencia, la Biblia con el conocimiento y los datos históricos. Le preguntaba a Dr. File respecto de la figura de Moisés, ¿qué dice la Biblia en torno a este hecho de un Moisés abriendo el Mar Rojo? Antes de responderte directamente esa pregunta muy importante, al tú plantearme la fe y la ciencia, uno tiene que decir una cosa. La fe se ha transformado en dogmática e intransigente durante muchísimo tiempo. Y hoy día hay millones de personas que, bueno, mantienen su fe, pero son totalmente intolerantes con los datos científicos. Incluso a mí me sorprende desde el punto de vista de la investigación cómo hay personas que, sobre la base de la fe, ellos piensan que es realidad en un 100% y no hay ninguna otra realidad que la que está escrita en la Biblia, y no te leen ningún otro libro. Ningún otro libro lee más que la Biblia y ahí está la única verdad. Y hoy día tenemos más de 80 fuentes para poder leer. Por eso, sobre todo el llamado a las personas amplias de criterio, a las personas que busquen la verdad. Porque sobre la pregunta, querido Ignacio, ¿abrió realmente Moisés el Mar Rojo? Porque eso es lo que señala la Biblia, que escapando del faraón, todo el pueblo judío llega supuestamente frente al Mar Rojo y Moisés golpea su vara y el Mar Rojo se abre producto de un viento. Generando un camino de libre tránsito. Lo que habla la Biblia es un recio viento. ¿Perdón? Un recio viento, es decir, que cuando Moisés digamos, extiende su mano sobre el mar, aparece un recio viento que abre las aguas y logran pasar, y todos saben, según el relato, el ejército del faraón de Egipto sucumbió y todo el pueblo de Israel se salvó. Pues bien, ¿qué es lo que tenemos que decir sobre este pasaje tan relevante, pues, de la historia? Primero, desde hace muchísimo tiempo, muchísimas investigaciones han buscado dentro, digamos, debajo, en las aguas del Mar Rojo, algún
registro, alguna huella arqueológica del ejército, de algún ejército egipcio. Y no se ha encontrado nunca nada. Eso es lo primero que uno tiene que decir. Y después, lo segundo, para seguir profundizando, es decir, que es muy inverosímil, es realmente físicamente imposible que el Mar Rojo que nosotros conocemos se haya abierto producto de un viento. ¿Por qué? Porque el Mar Rojo, la profundidad promedio del Mar Rojo son 500 metros de profundidad. El Mar Rojo hay lugares donde tiene más de 2100 metros de profundidad. Entonces, si pasó un viento que abrió por, digamos, no sé cuántos metros para abajo, o sea, ni siquiera el huracán más grande que hoy día se está registrando en este minuto, el huracán Patricia, allá en México, cerca de las costas de México, en el Pacífico, logra abrir las aguas como supuestamente habría ocurrido. Entonces, es para la ciencia imposible que se haya abierto el Mar Rojo por la profundidad. Así de simple. No es coherente con ningún dato físico. Pero aquí viene la investigación, pues. Porque, bueno, ¿cómo lo explicamos? ¿Qué es lo que probablemente ocurrió? Dr. File, lo interrumpo un segundo para contarle a nuestros amigos en casa que a partir de este instante regalamos libros en mentiras verdaderas. Tenemos una pregunta para ustedes y así pueden concursar a partir de este instante. ¿Qué calendario tiene una concepción espiral del tiempo? Ahí está en pantalla. El calendario gregoriano, si crees, retuitea. O el calendario maya. Si estás seguro, favoritea. ¿Qué calendario tiene una concepción espiral del tiempo? Nuestros amigos en casa comienzan a participar porque regalamos libros en mentiras verdaderas. Para los fanáticos del vino, para los amantes del vino, Chile, país del vino, la historia de la industria vitivinícola desde el año 1492 hasta el 2014. Y la novela antecesor firmada por Rodrigo Torres. Así es. Uno de editorial universitaria y la otra editorial que está ahí, que es de mentira, libros de mentira. Fantásticos libros para nuestros amigos en casa. Así que a tuitear, a ver si le apuntan. Exacto, doctor Fay, lo interrumpí, continuamos. No, por supuesto que sí. La investigación en torno a si Moisés abre o no el Mar Rojo. El Mar Rojo no se pudo abrir en realidad porque es muy profundo. No cabe, tuvo que haber pasado, no sé, ni siquiera como decía, el huracán Patricia puede abrir un mar como de ese tipo. O sea, esto es una fantasía de la Biblia. Ahora, ¿qué es lo que sucedió? Y aquí está el punto, porque la Biblia dice que se enfrentaron y que estuvieron frente al mar. Lo que en el nombre hebreo es Yam Suf. Y Yam Suf se traduce como mar de los juncos, no Mar Rojo. Esto es muy relevante. ¿Por qué? Porque se habrían enfrentado no al mar, o sea, los judíos, según esto, escapando, no se habrían enfrentado al Mar Rojo, sino que al mar de los juncos de agua dulce. Entonces, ¿por qué esto es muy importante? Porque en 1850, cuando se estaba construyendo el canal de Suez, se descubrió un lago que se llamó el Balá, que es posible, mucho más poco profundo, y es posible que haya sido ese realmente el mar que cruzaron los judíos. Un mar menos profundo y que ahora está completamente seco. Pero aquí viene lo relevante, porque hace muy poco tiempo el investigador de la Universidad de Colorado, Carl Drews, estamos mostrando lo que investigó, querido Ignacio, pero lo contamos después de tu mención. Dr. File, a través de nuestro hashtag DrFileMB, @mentiras la red, seguimos recibiendo comentarios y preguntas. Son los hechos que enfrentan a la Biblia con la ciencia. A esta hora de la noche, ¿abrió realmente Moisés el Mar Rojo? Es la pregunta que nos hacemos. Definitivamente, desde el punto de vista de la ciencia, es imposible. Pero es posible que haya ocurrido, mira, o al menos hace muy poco tiempo, el Centro de Investigación Atmosférica de Estados Unidos y la Universidad de Colorado
realizaron una investigación comandada por Karl Drews de dinámica de líquidos y al menos hicieron una simulación, que es la que estábamos viendo en pantalla. Señor director, sigámosla viendo esta. Porque esta simulación probó computacionalmente que un viento de 100 kilómetros puede hacer retroceder las aguas de 2 metros de profundidad en 2 cuencas del mar Mediterráneo, abriendo un paso para personas durante 9 horas. Entonces, ¿qué es lo que pudo haber ocurrido? Pudo haber ocurrido que en realidad, primero, los judíos no enfrentaron el mar, o sea, no cruzaron, digamos, no se abrió el mar muerto, el mar rojo, porque era muy profundo. Claro. Pero es posible que se haya abierto el mar de los juncos, con un viento, quizá de unos 100 kilómetros, que haya podido mover aguas no más profundas de 2 metros a 2 metros y medio. O sea, estamos hablando de un fenómeno estrictamente meteorológico. Así es. Entonces, no hay otra explicación. No hay otra explicación que si este relato legendario ocurrió, habría ocurrido bajo estas condiciones. O sea, es posible, porque esta simulación así lo prueba. O sea, es posible científicamente que con un viento se muevan las aguas justamente en el Mediterráneo, en la cuenca del Nilo. Sí, es posible. Pero tuvo que haber sido un mar mucho menos profundo y vientos que al menos debieron haber soplado durante varias horas para haber abierto esto. O sea, en síntesis, doctor Feil, un fenómeno infinitamente más discreto que la grandilocuencia del relato bíblico. Claro, o sea, lo que uno ve en la película Noé, por ejemplo, que salió ahora, que son prácticamente dantescos, son unas olas, digamos, un mar de cientos de metros para arriba, científicamente no se sostiene. Esa es parte de la leyenda, pues esa es leyenda, eso es a partir de un dato histórico que pudo haber sido que se abrió el mar de los juncos, como decía Yam Suf, así está escrito, no es mar rojo. ¿Es posible que se haya abierto por este fenómeno de viento? Es posible. Y a partir de eso, se exalta por la imaginación del genio bíblico. Pero científicamente, imposible, querido Ignacio. Imposible que se haya abierto un mar de 500 metros de profundidad. No hay vuelta. No hay vuelta, no hay vuelta. Y mira lo que está ocurriendo hoy día con los huracanes. Los huracanes que llegan a 350 kilómetros por hora. El Patricia, que está entrando en estos minutos, les volvemos a enviar muchos saludos a nuestros amigos de México y que debe estar devastando en estos segundos. Mira, se están calculando 400 kilómetros de vientos. Y no te abre el mar, pues. Doctor Feil, vamos a hacer un breve alto, pero dejo sobre la mesa nuestra pregunta para la vuelta. ¿Cuál es el origen de los 10 mandamientos? Ciencia versus Biblia. Hoy en Mentiras Verdaderas. Comenta y participa, que ya volvemos. En este ejercicio de confrontar fe con ciencia, yo me pregunto, ¿cuál es el origen de los 10 mandamientos, los que norman nuestra conducta en la tierra? Bueno, todos saben que según la Biblia, estos 10 mandamientos fueron dictados por Jehová a Moisés en la cumbre del monte Sinaí, cubierto por una nube. Así está escrito en la historia, y los 10 mandamientos, que los voy a repetir, todo el mundo lo sabe, o los debiese saber, porque en realidad se han olvidado. Se olvidan. Se olvidan, no, están muy olvidados. Pero hay varios que se olvidan, doctor Feil. Por supuesto, amar a Dios, no tomar el nombre de Dios en falso, santificar las fiestas, honrar madre y padre, no matar, no comerás actos impuros, no robarás, etc. Por lo tanto, uno tiene que decir lo siguiente. ¿Cuál es el origen de estos? ¿Dónde está la inspiración original de los 10 mandamientos? La tenemos acá en la mano, querido Ignacio. En realidad los 10 mandamientos están contenidos íntegramente en el libro de los muertos, que es la tradición funeraria más antigua del Egipto.
Recordemos que la tradición funeraria comenzó con los textos de las pirámides, pasó a los textos de los sarcófagos y del texto de los sarcófagos pasó al libro de los muertos, que aparecen todos en las tumbas al lado de las momias egipcias. Pues bien, ¿qué es lo que cuenta el libro? Recordemos, cuando el alma, el proceso es el siguiente, se momifica. Una vez ya depositado el cuerpo, se le abre la boca y ya en la otra vida aparece el ritual de la apertura de la boca con Anubis y el alma comienza a pasar muchas pruebas donde el libro de los muertos están los sortilegios y los conjuros para ir evitando estas pruebas del alma que tiene que pasar para llegar finalmente al salón del juicio. Pues bien, cuando pasa las grandes primeras pruebas, el desierto, etc., el libro de los muertos, digamos el alma, según la tradición egipcia, llega al salón de la Ma'at o al santuario de la Ma'at. En el santuario de la Ma'at ocurren lo que se llaman las 42 negaciones o también las confesiones negativas. Las confesiones negativas son un manual moral del antiguo Egipto y cuando uno comienza a leer el manual moral de las 42 negaciones o confesiones negativas del libro de los muertos, está contenido aquí toda la tradición de los antiguos, digamos, que tomó después los 10 mandamientos bíblicos. Aparece, no he robado en el libro de los muertos. Eso se traduce como no robar. No he cometido fraude. Yo no he mentido. Yo no he difamado. Yo no he sido agresivo, etc. Yo no he pronunciado maldiciones. Yo no he jamás he cometido adulterio, jamás he promovido querellas, jamás he pecado contra natura, contra los hombres. En general, todos los 10 mandamientos están inspirados precisamente en el libro de los muertos egipcios y particularmente de lo que ocurre en el gran salón de la Ma'at, donde se enfrentan las 42 negaciones y que es un manual moral que fue tomado por el genio bíblico para escribir posteriormente los 10 mandamientos. Muy relevante, querido Ignacio, decir lo siguiente. Nosotros estamos en un momento de un redescubrimiento, en un momento de una evolución espiritual, de muchas pruebas para el espíritu humano, y hay que estar fuerte, hay que saber mirar adelante con esperanza para el futuro.